si nos especializamos en biotech, todo lo que está alrededor del biotech, donde nos podemos especializar. Y desde el punto de vista de la capacidad de atracción, también creo que queda mucho por hacer. No solo como Insomnia, que nosotros al final somos un pequeño actor dentro del ecosistema, sino como ciudad, ¿no? Y ahí, bueno, sí que se están poniendo en marcha muchas iniciativas que creo que todavía tienen un largo recorrido para afianzarse. Lo que sí que es cierto es que una vez conocen Valencia, cuesta a lo mejor que vengan, pero una vez llegan, no se van. Muchas se quieren quedar, ¿no? Muchas se quieren quedar. Eso lo conoces tú bien, Sí. Porque sabes que la ciudad tiene muchos atractivos, ¿no? Claro. Te quería preguntar antes, no sé si una de las barreras más difíciles a sortear entre startups y corporates es precisamente la cultura. O sea, esa cultura de la rapidez, de los tiempos, de cambiar rápido. No sé, ¿qué habéis intentado vosotros por lo que decías de que hay que comunicarse con ellas en inglés porque hay mucho talento internacional? Sí, para nosotros hoy en día el enfoque cultural en los proyectos que hacemos, desde el punto de vista del corporate con el que trabajamos, es fundamental. Si el cliente no está convencido desde un proceso de up to bottom, no de bottom up, es decir, desde la presidencia o las cúpulas de dirección hacia abajo, si eso no funciona, es prácticamente imposible que los proyectos traccionen, porque en la pirámide por abajo hay muchos actores y cada actor puede poner una barrera, ¿no? Entonces, lo primero que hemos aprendido es que, por supuesto, empezar por arriba, empezar sensibilizando por arriba, formando por arriba y explicando por arriba, ¿no? Explicando a los comités de dirección y a los comités ejecutivos lo que queremos hacer. Y luego, es muy difícil cambiar en poco tiempo aquello para lo que estamos entrenados desde nuestro nacimiento. Yo siempre digo que en España el sistema educativo ha provocado que nos eduquemos en una cultura que era una cultura industrial, es decir, para fabricar, para producir y para reportar. Y hoy en día, cuando tú ves los procesos de selección más innovadores del mundo y ves los principales criterios de selección y ves arriba del todo capacidad creativa. Claro, ¿cómo cambiamos nuestro cerebro y de estar pensado en unas cosas lo ponemos a trabajar en otras? Pues esto, en una corporate es especialmente complejo de transformar porque además hay un riesgo reputacional importante, hay unas posiciones de mercado de conservar a nivel nacional e internacional y son personas que llevan muchos años trabajando con una misma dinámica, ¿no? Cambiar eso es difícil, pero es cierto que hay corporaciones, grandes empresas, que están haciendo un trabajo extraordinario, con distintos métodos, con distintas metodologías, todas ellas muy interesantes. Hay gente que saca fuera de la estructura, crea una startup por fuera para crecer. Hay gente que hace, como está haciendo Mutua, un planteamiento integral, que dice, bueno, yo monto un venture building, aparte traigo startups, aparte monto preincubación con universidades, es decir, tienen todo el ciclo. Está Telefónica, que ha hecho muchas cosas. Empresas más pequeñas pero grandes como Santa Lucía, que llevan en esto mucho tiempo. Bankia, Sabadell, Caixa. Bueno, no me quiero dejar a ninguno, pero por citar algunos ejemplos. Repsol desde hace tiempo. Cada uno con un enfoque, pero todos comparten algo en común. Y es que con el talento local, con las capacidades internas ya no es suficiente. Hay que buscar fuera. Y nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Intentar que la búsqueda sea más certera. Vosotros que recibís tantos proyectos, no sé si hay algunas tecnologías que veáis que son lo que viene en el futuro, ¿no? Supongo que inteligencia artificial, porque ya lo tenemos ahí muy visto. Blockchain, el otro día alguien me decía que ya era una tecnología del 2018, como eso ya se ha quedado viejo, que no creo, evidentemente. Pero no sé si hay tecnologías que vosotros veáis que ahora va enfocado hacia ahí, ¿no? Bueno, has mencionado dos que, aparte de nuestros sectores, son clave, ¿no? Es cierto lo del blockchain, pero realmente cuando empiezas a ver casos de usos reales en industrias con blockchain hay muy pocos. Es decir, lo que pensamos es que en el uso de la tecnología todavía quedan muchos casos de uso por explotar. Es más fácil posicionarse ahí que posicionarse en el desarrollo de tecnologías. Realmente la innovación tecnológica la hacen unos pocos, ¿no? Muchas veces a nuestras startups les decimos que es más fácil llegar a un acuerdo de contratación, de leasing, de cualquier cosa en relación con una tecnología, adquirir el hardware, que estar inventándolo permanentemente, ¿no? Pero bueno, está el lenguaje computacional, todo el tema nosotros ya no le llamamos Big Data, o sea, le llamamos casi el Huge Data, ¿no? Que luego ahí dentro está la inteligencia artificial y hay muchas cosas. Pero los bancos, por ejemplo, tienen ingentes cantidades de datos que gestionan de una manera mucho menos eficiente que lo puede estar haciendo un Google, un Amazon, uno de estos gigantes, ¿no? Ahí queda muchísimo trabajo por hacer. Y luego, desde el punto de vista de la gran apuesta por país o la gran apuesta país, todo este tema de la inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial hay un montón de cosas, ¿no? Y ahí creemos que todavía se pueden hacer se puede avanzar mucho. Pero, por ejemplo, impresión 3D, donde los casos de uso cada vez son más llamativos, queda mucho por evolucionar en todo eso. Eso transformará muchas cosas, el mundo de la construcción, el mundo de la logística y el transporte. Vemos muchas oportunidades no solo en la tecnología, sino en la evolución de los casos de uso. Y ahí somos muy imaginativos. En España hay mucha capacidad de, con la misma cosa,
desarrollar cosas o poner en marcha productos y servicios muy diferentes. Vosotros que tenéis mucho contacto con corporates, no sé si veis sectores que sea más difícil entrar, porque estabas hablando, por ejemplo, de agro, que es un sector que a priori está con poca tecnología, ¿no? Poco tecnologizado, diría, pero sí que se prestan a probar cosas nuevas, pero no sé si hay algún sector que veáis que es más cerrado y digáis, ostras, aquí va a ser difícil evangelizar, ¿no? con estos proyectos. Bueno, yo creo que todos los sectores que están relacionados con la energía, muy dependientes del petróleo, ahí innovar desde el punto de vista de la startup lo vemos más complejo, pero hay casos de uso, pero es un sector que pensamos que es complejo, o por lo menos muy de profesionales, ¿no? Muy de tener un equipo muy especializado en desarrollar todo ese tipo de cosas, y otros que no son, no han sido muy manidos, han sido muy desarrollados desde el B2C, es decir, hay muchas startups que están haciendo pequeños proyectos de, por ejemplo, turismo, pero en conexión con la industria todavía hay poco desarrollo, ¿no? Ahí hay una oportunidad. El mundo agro, del que no soy un especialista, esto lo lleva más mi socio Rafa. Nosotros hemos hecho una pequeña iniciativa, básicamente de formación, de capacitación, de poner en un panel qué tecnologías, qué posibilidades de desarrollo, en qué timings, qué ferias internacionales, un poco hacer el dibujo inicial de dónde están las piezas en el tablero. Pero es verdad que falta algún gran partner que compre esa iniciativa, y el sector agro también está muy atomizado, ¿no? Hay mucho pequeño agricultor que al que necesitas llegar, pues probablemente a través de las organizaciones profesionales, de las asociaciones profesionales, de las entidades financieras. Bueno, ahí los players son muy diversos también. Ahora ya a toro pasado, no sé si pensáis que instalaros en la Marina fue una buena decisión. Fue muy buena decisión, porque sin estar en la Marina no hubiéramos tenido la visibilidad que hemos tenido, especialmente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros cuando vamos por el mundo y enseñamos la Marina, pues la gente alucina, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que no seamos conscientes de todo esto que tenéis aquí? Luego, cuando profundizan en los datos y ven que realmente hay 2, 3 iniciativas, pero que se podrían desarrollar muchísimas más, pues es donde surgen las preguntas, las oportunidades de inversión también. Creo que ahí se pueden dar muchas oportunidades de inversión y de desarrollo. Es un espacio complejo porque está gestionado por un consorcio del que dependen, en el que participan muchos actores, pero sin duda que estar en la Marina y ubicarnos enfrente de lanzadera y poder contribuir a generar ahí un espacio especial, singular, donde se haga innovación, para nosotros fue fundamental. Ahora habéis ganado, por lo que decías antes, el concurso de puertos del Estado en la UTE con KPMG. No sé qué pensáis que pueda aportar eso a Valencia, ¿no? O sea, porque es un concurso a nivel estatal, pero bueno, supongo que ya que sois valencianos algo os traéis para acá, ¿no? Sí, es verdad que el concurso es nacional y que nosotros vamos en alianza con KPMG y que hemos hecho una oferta donde están la mayoría de puertos del Estado, están todos los puertos representados, pero Valencia va a tener una singularidad que aparte está destacada en la nota de prensa que ha sacado la propia autoridad portuaria, y es que vamos a tener un dique propio para hacer pruebas, ¿no? Dentro de Insomnia. Y eso va a permitir que algunas pruebas de concepto, algunos prototipos, se hagan en Valencia, ¿no? Tengan que hacerse en Valencia. Además de esto, la Autoridad Portuaria de Valencia es una de las principales autoridades portuarias de España, y nuestra capacidad de llevar soluciones desde otras verticales a la vertical de Navaltech, que es el nombre que le hemos puesto, pues nuestra capacidad ahí puede ser muy elevada. Es decir, los mejores haciendo inteligencia artificial en FinTech, InsurTech, pueden perfectamente desarrollar proyectos para el sector naval, ¿no? Entonces, supongo que esto lo sabremos comunicar bien, y esperamos y estamos convencidos que Valencia va a ser uno de los principales hubs dentro de ese gran mapa, ¿no? de apuesta de puertos del Estado por el proyecto con KPMG Insomnia. Mirando ahora Insomnia en el futuro, ¿qué planes o objetivos tenéis para los próximos años? Bueno, el tema de puertos y de industria para nosotros va a ser muy importante. Nosotros vamos ese proyecto dura 4 años, pero además nosotros llevamos ya un año haciendo Industria 4.0 con algunos partners en Castilla y León. Vamos a empezar a hacerlo con algunos partners en otras comunidades autónomas. Es decir, vamos a continuar esa línea de llevar startups al mundo industrial, donde la complejidad es totalmente distinta al mundo de las corporates o de las grandes corporates. Los márgenes son muy estrechos, las soluciones tienen que ser muy ad hoc, es decir, hay que casi crear un prototipo distinto cada vez para poder triunfar, para poder convencer. Eso por un lado. Y por otro lado,
nuestra gran apuesta, además de abrir sectores nuevos, que son estos que estamos mencionando, está en la internacionalización. Empezamos el año pasado con un proyecto en Argentina, estamos negociando ahora un importante proyecto en Colombia y otro en México, y vemos que hay una gran oportunidad en llevar las mejores startups valencianas, españolas, a crecer, a hacer scale-up, trabajando con otras entidades en otros países, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Ahí tenemos un gran acuerdo con el ICEX, que nos está ayudando mucho a darle visibilidad a las startups de aquí y a conectar con las corporates de Latinoamérica. No sé si veis que se han aprovechado suficientemente las oportunidades desde España, por ejemplo, con el tema del Brexit, ¿no? Ahí hay muchas fintech, por el ámbito que os toca a vosotros. ¿Se ha aprovechado para atraerlas a aquellas que quieren salir de Reino Unido o no se ha hecho suficientemente esfuerzo, ¿no? por hacerlo? Pues mira, vamos a empezar a ser menos correctos en la entrevista, o políticamente correctos. No, por supuesto que no se ha aprovechado. Yo siempre recuerdo que cuando iniciamos el proyecto con Bankia, una de las propuestas que pusimos encima de la mesa fue ir a Londres precisamente para contar lo que teníamos aquí e intentar atraer. Fíjate, es más difícil atraer a grandes bancos que atraer a fintech. Fintech hubiera sido o sigue siendo una gran oportunidad para deslocalizar startups de allí en Europa. Y cuando llegamos allí, con un planteamiento que era hacer un par de jornadas y conectar con algunas aceleradoras locales, Level 39, estaba la gente de Spain Startup que estaba allí con el ICEX. Bueno, nos movimos un poco por allí unos días. Estando allí, veíamos autobuses enteros, logotipados, financiados por el Ayuntamiento de Berlín, en el que decía don't worry about Brexit, come to Berlin. Uh-huh. Lo mismo estuvo haciendo París, lo mismo estuvo haciendo Suiza, Luxemburgo. Entonces Madrid intentó realizar una acción de este tipo, pero la respuesta sería no. La respuesta sería hay una concentración, prácticamente el 50% del sector fintech europeo y casi que internacional está en Londres. Aquí se han venido una o ninguna, o sea que no lo hemos hecho bien. Tenemos y seguimos teniendo una gran oportunidad. Es verdad que cada vez menor, porque la oferta de otros países y otros hubs ha sido mejor que la nuestra. Ya metiéndonos ya en el institucional, no sé cómo habéis percibido el tema de la ley de startups, que ahora está un poco ahí estancada por el tema de las elecciones, pero si era una buena solución para avanzar en algo. Yo creo que sí. Y además creo que el planteamiento de la ley, que nace con una especie de descripción de lo que considera el legislador que es una startup, es decir, plantea ya, ¿no?, poner un marco legal a todo eso, y a partir de ahí plantea 11, 12, no me acuerdo ahora, 9, 10 capítulos de cómo podremos ayudar a las startups para convertir Spain en un startup nation, de esto que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo queremos ser nación startup. Lo vemos como una iniciativa muy positiva que esperamos que continúe su desarrollo independientemente de cuál sea el resultado de las futuras elecciones, porque es más necesario que nunca. O sea, el marco jurídico en el que crece una startup es el marco de las sociedades limitadas y anónimas de hace muchos años, con unas modificaciones legales que no tienen las características particulares de las startups, y ya no solo desde el punto de vista de la inversión, y desde el punto de vista de facilitar que lleguen los vehículos de inversión a las startups, sino también desde el punto de vista de la seguridad jurídica, los costes de los autónomos, las posibilidades de desarrollo y de trabajo con corporates, las desgravaciones fiscales y el I+D. En fin, hay que hacer una ley para diseñar un esquema de crecimiento, ¿no?, para el ecosistema de startups en general. Como ya tengo aquí ya un buen rato, que yo creo que ya te toca medio dejarte, ¿no? Te quería hacer un par de últimas preguntas, y es, tú como emprendedor, ¿qué errores no volverías a cometer? El primero de todos es creer que podía conquistar el mercado en poco tiempo. Es decir, no fasear mis expectativas y mis ilusiones. Que mi ilusión haya sido siempre algo que me desborda en vez de algo que me impulsa o me anima. Eso yo creo que no como error, que también, sino como, bueno, es una característica personal que casi siempre me arrasa, ¿no? Que casi siempre me arrasa. Y luego, desde un punto de vista ya un poco más banal o más popular, creo que una de las grandes claves de todo emprendedor cuando construye una empresa es la política de contratación, tenerla alineada con las expectativas de la empresa, ¿no? Tener un relato único y contratar bien. Yo creo que no he sido un buen contratador, ¿no? Siempre tenemos gente muy buena, pero a la hora de buscar siempre me he encontrado con problemas porque necesitas talento muy específico, y en el mundo de startups particularmente, ¿no? Entonces,
que la ilusión me arrase y no ser rápido tomando decisiones, creo que han sido dos de mis problemas, ¿no?